¿Cómo están, chiquillos? Hoy día vamos a ver la suma de una progresión geométrica infinita, ¿ya? En realidad vamos a sumar infinitos términos, ¿ya? No hay nada nuevo en lo que es la progresión en sí. No es una nueva progresión, ¿ya? O sea, sigue siendo progresión geométrica. Se cumple que si queremos encontrar el término enésimo va a ser igual al primer término por la razón común elevado a n-1. Y si quiero sumar n términos, ¿cierto? Va a ser igual a primer término por uno menos la razón común elevado a n, todo eso partido por uno menos r. Eso sigue siendo válido porque seguimos estando con una progresión geométrica. Ya sigue siendo una progresión geométrica. Ahora, ¿qué es lo nuevo? Lo nuevo, cierto, es que ahora vamos a sumar infinitos términos. ¿Ya? En términos, cierto, aplicados, pues, cuando trabajamos con infinito. Trabajamos con infinito cuando no tengo certeza de cuántos términos voy a sumar. Ya no tengo certeza, por ejemplo, cuando una pelota rebota, ¿cierto? No tengo la certeza de cuántos rebotes va a dar hasta que para. Por lo tanto, yo digo que eso es cierto, son infinitos rebotes, ¿ya? Porque no sé cuántos son. Entonces, cuando no sé cuántos son, hablo de infinito, ¿ya? Ahora, la gracia, ¿cierto? Es que yo en este caso podemos sumar estos términos. Podemos sumar, ¿cierto? Los términos de una progresión geométrica infinita, ¿ya? Pero hay una condición. Ya, recuerden que la progresión geométrica, ¿cierto? Es, por ejemplo, tengo 3, 6, 12, 24, ¿ya? Entonces, ¿por qué progresión geométrica? Porque acá, ¿cierto? Cada término se obtiene multiplicando, la verdad, ¿cierto? Si yo 3 por 2 me da 6, 6 por 2 me da 12, 12 por 2 me da 24, el que viene es 48. Entonces, en este caso tenemos que la razón común es 2, ¿cierto? Es una progresión geométrica. Cuando el cociente de dos términos consecutivos es la razón común. 6 dividido 3 es 2, 12 dividido 6 es 2, 24 dividido 2 es 2, 48 dividido 24 es 2, y así sucesivamente, ¿cierto? Es una razón, una progresión geométrica. Ahora, ¿cuándo vamos a poder encontrar la suma de infinitos términos, ¿cierto? De una progresión geométrica? Cuando la razón común es menor que 1, ¿cierto? Y mayor que 0. Si la razón común es un número que es menor que 1 y mayor que 0, ¿cierto? Vamos a poder encontrar la suma de una progresión geométrica infinita. Ejemplo, ¿ya? De razón común. Podría ser una razón común, no sé, pues 3 cuartos. Una razón común podría ser 0,9. ¿Ya? Una razón común podría ser un medio, etcétera. ¿Ya? Siempre que son razones comunes de la forma 0, 0,75, 0,9, 0,5. ¿Ya? Es en ese caso, ¿cierto? Si la razón común es un número que es menor que 1 y mayor que 0, es decir, de esta forma en general, ¿cierto? Vamos a poder encontrar su suma. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la fórmula? La fórmula es súper sencilla. La fórmula, ¿cierto? Para encontrar una suma de infinitos términos que están en progresión geométrica va a ser la siguiente. La suma infinita va a ser igual al primer término dividido por 1 menos la razón común. Nada más. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque como la razón común, ¿cierto? Es de la forma 0, ya 0,95, 0, etcétera. Cuando eso, ¿cierto? El n, como está elevado a n, ¿cierto? Cuando el n tiende a infinito, eso se va a 0. ¿Ya? Entonces, por esa razón, ¿cierto? Me queda solamente el primer elemento. ¿Ya? Entonces, eso es todo. Por ejemplo, supongamos que tenemos, a ver, tenemos 4, 2, 1, un medio, un cuarto, etcétera, ¿cierto? Acá claramente la razón común es un medio, ¿cierto? 4 por un medio me da 2, 2 por un medio me da 1, 1 por un medio me da un medio por un medio me da un cuarto, después viene un octavo, ¿cierto? Un dieciseisavo, etcétera. La razón común es un medio. Entonces yo quiero encontrar la suma infinita de esos elementos, de toda esta progresión, ¿ya? Entonces va a ser igual al primer elemento partido por 1 menos la razón común, ¿ya? El primer elemento acá es 4.
partido por 1 menos la razón común, ¿cierto? Que sería un medio. ¿Ya? 1 menos un medio es un medio, ¿cierto? Y 4 dividido por un medio es 8. ¿Ya? Por lo tanto, la suma de todos estos elementos, ¿cierto? Me va a dar 8. ¿Ya? Y hay una aplicación. Otra aplicación, ¿cierto? Podría ser la siguiente. Aquí viene algo que a lo mejor tenían la duda, ¿cierto? Siempre preguntan. Fíjense. ¿Se acuerdan que cuando transformaban números decimales a fracción, si el decimal era finito, ¿cierto? Era fácil. ¿Ya? Pero cuando el decimal era periódico, por ejemplo, el decimal 0,1 periódico, uno le decía, tienen que poner el número entero sin coma, le restan la parte entera y lo dividen por tantos 9 como dígitos tenga el periodo. Y eso me quedaba un noveno, ¿cierto? Y la pregunta era, ¿pero por qué queda partido por 9? Y siempre la pregunta de los alumnos, ¿pero por qué está partido por 9? ¿Ya? Fíjense. Ahora vamos a explicar por qué, ¿cierto? Cuando uno transforma periódico a fracción, quedan partidos por 9. ¿Ya? Fíjense, 0,1 periódico es lo mismo que tener 0,1 más 0,01 más 0,001 más 0,0001 más y hasta el infinito, ¿cierto? ¿Ya? Fíjense que si ahora transformé este decimal periódico en la suma de decimales finitos. Es una suma infinita, pero de decimales que son finitos. ¿Ya? Entonces, primero, si se dan cuenta, es un décimo. El segundo es 1 partido 100, ¿cierto? Son finitos esto nomás. El tercero es 1 partido 1000. El cuarto, ¿cierto? Es 1 partido 10.000. Y así sucesivamente, ¿cierto? Hasta el infinito. ¿Ya? Entonces, claramente, la razón común es 1 partido 10, po. Porque el primer elemento es 1 partido 10, ¿cierto? 1 partido 10 por 1 partido 10 me da 1 partido 100. Multiplico por 1 partido 10 me da 1 partido 1000. Si multiplico 1 partido 1000 por 1 partido 10 me da 1 partido 10.000. O sea, voy aumentando en un 0, ¿cierto? El decimal. ¿Ya? Entonces la razón común es un décimo. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer para encontrar? ¿Cierto? Voy a encontrar la suma infinita. Voy a sumar todos estos decimales. Entonces la suma infinita va a ser igual al primer elemento, que es un décimo, dividido por 1 menos la razón común, que es un décimo. ¿Ya? ¿Eso qué me va a quedar? Me va a quedar un décimo partido, ¿cierto? Si resto acá, 1 menos un décimo, 1 por 10, 10 menos 1, 9 décimos. ¿Ya? Si hago la división, ¿cierto? Multiplico 10 por 1, tendría que multiplicar así, ¿cierto? 10 por 1, que es 10, y 10 por 9, que es 90. Simplifico y me queda un noveno. Y ahora saben por qué razón, ¿cierto? El número periódico 0,1 periódico es igual a un noveno. De ahí viene, ¿cierto? El hecho de que uno tenga que dividir por en el denominador, ¿cierto? Cuando transformo periódico a fracción, vayan 9. ¿Ya? Pero ustedes me dirán, bueno, a lo mejor es para el 0,1, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el... ¿Ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el 3,2 periódico? ¿Ya? Veamos, pues, fíjense, el 3,2 periódico es lo mismo que tener 3 más 0,2 periódico, ¿cierto? Entonces vamos a trabajar con el 0,2 periódico. 0,2 periódico es lo mismo que tener 0,2 más 0,02 más 0,002 más 0,0002 y así, ¿cierto? Hasta el infinito. ¿Cierto? Porque es 0,2 periódico. Recuerden que eso lo voy a poner ahí por si acaso, es 0,22222. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, fíjense acá. El primero es 2 partido 10. El segundo es 2 partido 100. Estos son infinitos, ¿cierto? El tercero es 2 partido 1000. Tengo 2 décimas, 2 centésimas, 2 milésimas, ¿cierto? El cuarto es 2 diez milésimas, 2 partido 10.000. ¿Ya? Entonces, vamos a sumarlo. Pues fíjense, en este caso la razón común también es un décimo, porque van aumentando solamente en un 0, 10, 100, 1000, 10.000, ¿cierto? Entonces la suma infinita
va a ser igual al primer elemento, que es 2 partido 10, por 1 menos la razón común, que sería un décimo. ¿Ya? 2 partido 10. 1 menos un décimo, ya sabemos que es 9 décimos, ¿cierto? Multiplicamos. 10 por 2 es 20. 9 por 10, ¿cierto? Es 90. Simplificamos los ceros y nos queda 2 novenos. ¿Ya? Ahora al 2 novenos le sumamos ese 3 que teníamos reservado y que es un número entero. ¿Ya? Es la parte entera nomás. Fíjense. Entonces, finalmente a 3 le sumamos ese 2 novenos. 3 por 9, 27, más 2 serían 29 novenos. ¿Qué nos enseñan, cierto? ¿Qué nos enseñaron en primero medio? Que el número entero, ¿cierto? Que se escribía el número entero 5 más 32. Le restábamos la parte entera, que es 3. Y en el denominador poníamos tantos 9 como dígitos tuviera el periodo. En este caso, como tiene solamente un dígito, ponemos un 9. Restamos 32 menos 3, 29 novenos. Y son exactamente iguales. ¿Ya? Esta es una aplicación de la progresión geométrica infinita. Hay más, ¿eh? Hay varias, por ejemplo, en los péndulos, ¿cierto? Si tenemos un péndulo que cada oscilación sucesiva es 0,95 a la anterior, es lo mismo. ¿Ya? Tenemos que aplicar, ¿cierto? Tenemos un péndulo, ¿cierto? Ahí está. Entonces, son típicos de física. Y el péndulo está oscilando. ¿Ya? Tiene esa oscilación, ¿cierto? La primera longitud de arco, supongamos que es de 30 centímetros. O sea, la primera oscilación, ¿cierto? La longitud de arco que describe es de 30 centímetros. ¿Ya? Cada oscilación sucesiva, estamos suponiendo acá, ¿ya? Cada oscilación sucesiva es 0,95 de la anterior. Eso también se puede haber puesto con fracciones, ¿eh? 3 cuartos de la anterior, no sé, 9 décimos de la anterior, etc. ¿Ya? Este es 95 centésimos de la anterior. Con porcentaje también. Esto es cierto, puede ser un 95%. Es lo mismo, 0,95, 95% es lo mismo, ¿ya? Ojo con eso. ¿Ya? ¿Eso por qué? Porque es cierto, el péndulo oscila una vez y cada oscilación tiene que ir disminuyendo. ¿Ya? Por una cuestión obvia, no hay un motor, ¿cierto? ¿Ya? Entonces vamos a encontrar la distancia total que recorre el péndulo. La distancia total que recorre el péndulo. La distancia total, es decir, 30 le vamos a sumar, ¿cierto? La longitud de arco de la segunda oscilación, de la tercera oscilación, de la cuarta oscilación, hasta que se detiene. ¿Ya? Pero como yo no sé cuántas oscilaciones va a hacer este péndulo, ya no tengo idea, voy a hablar, ¿cierto?, de una suma infinita. Voy a sumar toda la longitud de arco, ¿cierto? La primera es de 30, la segunda es más cortita, porque disminuye un 0,95. La otra es más corta, porque 0,95, 0,95, 0,95, 0,95, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar cuánto recorrió en total, la suma de todas esas longitudes, ¿ya? Entonces voy a tener que hacer la suma infinita, porque no sé cuántas oscilaciones hace el péndulo, ¿cierto? Entonces, el primer elemento sé que es 30. Sé que la primera oscilación es de 30, ¿ya? Y a 1 le resto la razón común que me la están dando. Esta es la razón común, 0,95, ¿ya? Entonces nos va a quedar, ¿cierto? 30 dividido por, vamos a hacer la resta, 0,05, ¿cierto? Y 30 dividido por 0,05 nos da 600 centímetros. Esa es la distancia total que recorrió el péndulo. O sea, 30, la suma de cada oscilación, la suma de la longitud de arco de cada oscilación, ¿cierto? De todas las oscilaciones, nos da 600. Esto es lo máximo que va a recorrer. Lo podemos saber sin necesidad de estar midiendo. ¿Ya? Lo podemos saber, ¿cierto? Solamente conociendo la razón común
la primera longitud de arco, ¿cierto? Y ya podemos nosotros estimar cuánto es lo que va a recorrer en distancia ese péndulo, ¿ya? O la suma de la longitud de arco. Esto es aplicable, ¿cierto? ¿No? Lo que le hablaba la otra vez, por ejemplo, si ustedes inyectan o consumen un medicamento, ¿cierto? ¿Cuánto va a durar en el torrente sanguíneo el medicamento? Se puede calcular. Por eso, ¿cierto? Hay medicamentos que se toman cada 6 horas, cada 8 horas, cada 12 horas, cada 24 horas, ¿ya? Porque está calculado cuánto dura ese medicamento en el torrente sanguíneo. ¿Estamos? Entonces, como está calculado cuánto dura el medicamento en el torrente sanguíneo, ¿cierto? De esta forma, nos van diciendo que el medicamento hay que tomárselo cada cierta cantidad de tiempo. Cada 6, cada 8, cada 12, etcétera, ¿ya? Cuánto dura la permanencia, ¿cierto?, del alcohol en la sangre. Es distinta según lo que ustedes ingieran. Es distinto, ¿cierto?, la duración del alcohol en el torrente sanguíneo si toman una cerveza, a si toman gin, por ejemplo, o toman whisky, ¿ya? La duración del alcohol en la sangre, ¿cierto?, tiene la permanencia del alcohol en el torrente sanguíneo, va a depender, ¿cierto?, del tipo de alcohol que consuman. Y también se calcula de esta forma. ¿Estamos? Ya, chiquillos, espero que les haya quedado súper claro y la guía va a estar asociada a esta clase entonces. Una cosa, traten de ir tomando apunte de esto, ¿ya? Eso lo vamos a ver cuando nos veamos en clase nuevamente, ¿ya? Ojalá algún día no podamos volver este año, ¿ya? Pero cuando volvamos este año, yo les voy a revisar eso, les voy a revisar todo esto que hemos visto. La, Hay la primera guía, ¿cierto? Que tenían que hacer unas definiciones, después vimos la progresión aritmética, ¿cierto? Cómo encontrar los términos, la suma, después la geométrica. Todo esto vayan construyéndose, apunten en su cuaderno y yo se los reviso, pero cuando volvamos a clase, no me lo envíen antes, ¿ya? Su apunte, como a ustedes le quede más cómodo, con color y con dibujos, eso depende de cada uno, ¿ya? Porque les va a servir, les va a servir harto, ¿ya? Ya, chiquillos, que estén súper bien, cuídense mucho, nos estamos viendo, chao, chao.